¿Cómo van, chicos? Yo acá analizando, analyzation. Este fondo, ¿cuánto tiene? Vamos a contar cuántos puntos tengo. Bueno, yo terminé la vuelta 14 y les conté que terminé con un aumento amarillo y que no me iba a poner a hacer más porque me toca hacer aumentos allá. Entonces, dice la vuelta 15 que voy a empezar con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos amarillos. Esto es vuelta 15. 6 puntos bajos amarillos. ¿Listo? Y voy a confirmar cuántos puntos tengo en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31. Entonces dice que tengo 31. Posiblemente tengo 62, 124. Más 31. 31. Alexa, 31 por 5. 31 por 5 es igual a 155. 155, muchachas. Supuestamente debo tener 155. Si alguien quiere una mini mochila, este fondo así como está, ya puede empezar a subirle el cuerpo y queda una mini mochila divina, espectacular. ¿Listo? 155. Entonces digo yo, supuestamente, no estamos seguros. Supuestamente tengo ahí 155 porque no conté sin un motivo. Y dice que la mitad de 155 serían 7 y 7, 14. Serían 75, 150. 75. 75, sí, voy a agarrar 75 puntos. Voy a agarrar 75 o agarro 80. No, 70. Voy a dejarlo en 70. Vamos a agarrar 70 para lo que necesito. Voy a confirmar. Si con 70 me sale la palabra Colombia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. 64. 64 me dice que necesito. 64 y para mi gusto creo que son muchos. 64. Acá no quiero dejar 3. 64. 64 puntos para la palabra Colombia. 64. Yo tengo que hacer 9 puntos, un aumento para que esto no se cierre. La que acabo de hacer fueron 7 puntos bajos amarillos, un aumento. Y necesito 64 para que diga la palabra Colombia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50. Si yo hago 9 puntos, un aumento. En 50 son 5 aumentos nada más. Serían 55.
9 puntos, un aumento, serían 55. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Serían 66 puntos. Sí, lo voy a dejar en 60. Hasta acá. Hasta acá va mi frase Colombia. 60. 61. Esperen, voy a ubicar un puntico más. Son 64. 64. Yo quiero que me queden 66. Vamos a ver si esta distribución que yo estoy haciendo va a servir. ¿Cómo van, chicas? Bienvenida, profe. Vende el patrón de la tricolor. Sí, señora Sandra, ya estoy terminando el fondo. Ya puedo vender el patrón. Vianet, buenas noches. Bienvenida al fondo. También quiero hacer una mochila Colombia. El fondo, ahorita que le coloque la palabra Colombia, les va a fascinar porque es hermosa, hermosa, hermosa. Llegaron muchas chicas. Bienvenidas, buenas noches. Bueno, según mi distribución, yo voy a hacer 9 puntos bajos, un aumento en esta vuelta. Vamos a ver si sale. Aclaro eso. Voy a hacer 2 amarillos acá. Vamos a ver si sale. Entonces dice que yo empecé la vuelta 15. Acá fue mi último aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a dejar en que empecé la vuelta 15 con 7 puntos bajos amarillos. Colombia. Pues a la mano de Dios, echémonos la bendición, muchachas. El aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empezamos con 2 negros. 7, 7, 8, 9. Yo ahorita les voy a leer a ustedes qué estoy haciendo. ¿Por qué? Porque yo necesito concentrarme, que me salgan las palabras como yo quiero, y la única manera va a ser haciéndolo así, contando lo de los aumentos. El último aumento lo hice acá y yo necesito que me queden 9 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá sería 9 puntos, acá vendría mi aumento. En este caso voy a hacerlo amarillo, negro. Así que este aumento, como yo la frase la voy a hacer totalmente amarilla negra, por eso dividí hasta acá, está muy raro, pero dividí hasta ahí. Si la palabra Colombia me da hasta ahí, ya esto lo voy a dividir para rojo y azul rey. De abajo va a ir rojo y azul rey, creo que unas 4 vueltas, de rojo, azul, 4 o 5, de rojo y azul rey. ¿Listo? Esta iría la palabra Colombia y acá lo divido para meterle ya color bandera. Entonces yo digo que aquí voy. El aumento amarillo dice que van 2 negros, pero yo me voy a concentrar es en los múltiplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 4, ¿sí? 8, este serían 9. Entonces el que sigue, aumento, que en este momento corresponde a amarillo. Yo ahorita les voy a leer a ustedes qué estoy haciendo. Yo sé que los tengo perdidos porque van a decir, pero yo no entiendo. Pero ya les voy a leer. Yo tengo que verificar que la frase sí me dé. Entonces usted por ahorita solo observe. No se me estrese, que si a mí me sale la frase, usted no va a tener que desbaratar. Si no, desbarato yo. Si no me sale la frase. Cosa que sí me va a salir. Decimos que van 2 negros, 2 amarillos, 2 negros, 2 amarillos, 1, 2, 3, 4 negros, 3 amarillos. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5 negros. Acá acabo de hacer un aumento y ahorita les digo por qué. 1, 2,
3, 4, 5. 2 amarillos. 6, 7. 2 negros. 7. 8, 9. O sea que acá me corresponde aumento. Y acá el aumento va amarillo. 1, 2. Ahora 2 negros y 2 amarillos. Acabo de hacer aumento. Entonces van 2 negros, 2 amarillos, 4, 2 negros serían 5, 6, 7, 8. Y acá dice que va otro amarillo más. No quiero otro amarillo. Dejémoslo de 2, porque siento que seré mucho. 1, 2. Van 8. Y siguen 4 negros. 8, 9. Este es mi aumento. Y dice que va otro negro para un total de 1, 2, 3, 4 negros. Listo. 3 amarillos. Acabo de hacer aumento, un punto negro. 2, 3, 3, 3, 3. No voy a hacer ahí 2. Voy a hacer solo 2. 3. Y va 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Este es mi punto 9. Y este es un aumento. Porque son 9 y un aumento. Voy acá. 2, 3, 4. Acabo de hacer aumento, entonces ya puedo contar. 4 negros. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4 negros, 2 amarillos. Voy 4 desde que hice el último aumento. 5, 6. Y acá me dice que va 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6. Llevo 6. 6, 7. 7. 8, 9 y el aumento. Listo. Y en total me dice que es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí me quedaron puntos. Listo. 1, 2 amarillos. Listo, yo lo veo perfecto. Yo lo veo muy bien. Listo. Y creo que no usé ni siquiera los 60. 60 y... ¿Cuánto les dije yo? 64. 1, 2, 3, 4, 5. Porque estos dos amarillos sí van. Vamos a confirmar cuántos puntos tengo a partir de acá. Amarillo, azul, rojo. Amarillo, azul, rojo. Entonces acá sigue azul. Ya les confirmo que hice y confirmamos cuántos puntos nos quedan
para dividir entre azul y rojo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92. 92 porque yo le dejo acá 2. Entonces tengo 92 porque acá ya tengo los 2. ¿Listo? 92 dividido 2 serían 92, serían 45 y 45, 90. Entonces 46 puntos. ¿Sí? 46 muchachos, me confirman. 46 puntos para hacer en azul y 46 para hacer en rojo. Acá me tienen que quedar 2 amarillos finalizando. 2 amarillos. Y acá también 2 amarillos. Acá entonces confirmo qué fue lo que hice. ¿Listo? Confirmo que fue lo que hice. Bueno, voy a contar acá también 46 puntos, pero yo tengo que hacer aumentos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Hasta acá tendría que hacer el azul. Recuerden que estoy haciendo 9 puntos un aumento, 9 puntos un aumento, 9 puntos un aumento. Divido esto es para que acá me quede. Si el aumento me queda acá, yo a partir de ahí, aunque esté haciendo azul, digo 9 puntos un aumento, 9 puntos un aumento. Yo espero que me entiendan y si no, muchachos, ustedes hagan lo que me ven hacer y ya. Así de sencillo. Eso no es aquí que nada. Vamos a confirmar qué fue lo que hice, ya después de haber aclarado mi mente. Vamos a ver qué fue lo que hice. 7 puntos bajos amarillos desde el aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dice que acá tejí 2 puntos negros, 2 puntos bajos negros, un aumento amarillo, 2 puntos bajos negros, 2 puntos bajos amarillos, 1, 2, 3, 4 puntos bajos negros, un punto bajo amarillo, un aumento amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos bajos negros, 2 puntos bajos amarillos, 2 puntos bajos negros y acá creo que es un aumento amarillo, 2 puntos bajos negros, 2 puntos bajos amarillos, 2 puntos bajos negros, 2 puntos bajos amarillos, un punto bajo negro, un aumento negro, un punto bajo negro, 2 puntos bajos amarillos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos bajos negros. Un punto bajo amarillo,
un aumento amarillo, 1, 2, 3, 4 puntos bajos negros, 2 puntos bajos amarillos, 1, 2, 3, 3 puntos bajos negros, un aumento negro, 2 puntos bajos amarillos. ¿Listo? Y a partir de acá tengo que copiar de todas maneras los azules que voy a hacer, pero tengo que contar en el orden que van los aumentos. Yo sé que es muy confuso, chicos. Yo no me puedo quedar toda la vida enseñándoles cositas suaves. Este es difícil. Ya una muchacha me cogió y dijo, ay, no, profe, usted nos había enseñado unos más fáciles. Yo no. Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Entonces yo voy a confirmar que a partir de este aumento negro llevo 2 amarillos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el aumento azul. Para no perderme acá, para los apuntes, entonces como ya tengo 2 puntos bajos amarillos, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos bajos azul. Un aumento azul. ¿Listo? 7 puntos bajos azules, un aumento azul. Y a partir de acá sé que son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el aumento. ¿Listo? 9 puntos bajos azul, un aumento azul. ¿Listo? Vamos a volver para cuántos nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el aumento. Vuelvo a escribir 9 puntos bajos azul, un aumento azul. ¿Listo? Hola chicas, las que van llegando, bienvenidas. Compartan, muchachas, miren lo bonito que se ve y plano, plano, exquisitamente plano. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el aumento. ¿Listo? 9 puntos bajos azul, un aumento azul. Listo. Marqué porque yo sé que hasta ahí hago el azul. A partir de allá, bueno, este gancho sí no me interesa ahí. Este me interesa más, que hasta ahí sé que va azul. Acabo de hacer aumento, entonces yo aquí tengo que tomar en mis apuntes cuántos azules hago hasta el gancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí me quedan 2 hasta el gancho. Ese gancho me estorba mucho. Hasta acá va el azul. Confirmo. El aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos bajos azul. 8. Y yo no puedo de una vez decir que hay aumento, ¿no? Porque son 9, un aumento. Entonces 8.
pero ya no puedo hacer más. Ya no puedo hacer más del azul. Entonces 8. 1 rojo para 9. Un punto bajo rojo. Un aumento rojo. Entonces un punto bajo rojo. El aumento rojo. Y a partir de acá empiezo. 9 puntos bajos rojos. Un aumento rojo. Chicas, buenas noches, bienvenidas. ¿Cómo están, muchachas? Bienvenidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el aumento rojo. ¿Listo? 9 puntos bajos rojos, un aumento rojo. Esto está impresionantemente plano, impresionantemente bello. Esperen, porque yo no había jalado estos hilos y no se ven, pero ya es la maña. Este sí fue unos que corté. Me toca echarles un poquito de calor porque eso no me puede ver tan feo. No me gusta que se vea feo. Y volvemos. Acabo de hacer aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aumento. 9 puntos bajos rojos, un aumento rojo. Vuelve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el aumento. 9 puntos bajos rojos, un aumento rojo. Gracias, chicas, gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el aumento rojo. 9 puntos bajos rojos, un aumento rojo. Listo. 1, 2 y 3 puntos bajos rojos. Miren. 3 puntos bajos rojos porque tengo que hacer 3 amarillos. 3 puntos bajos rojos. Listo. Ahí terminé la vuelta 15. Vamos con la vuelta 16. Hasta ahí terminé la vuelta 15. Ya. Eso fue todo. Voy a estirar mis hilitos que no se ven, pero no me gusta que queden por ahí. Este blanco ya no sé ni siquiera si lo voy a usar en el cuerpo, porque yo pensaba escribir las palabras en el blanco, pero después de ver mi diseño, yo no. Tiene que ir sobre amarillo. Bueno, muy bien que estén concentradas, muchachas, muy bien. Entonces, bueno, voy a tener en cuenta que terminé con un aumento acá y 3 rojos. Volvemos al amarillo, que van 2 amarillos. Y los aumentos en esta vuelta, yo creeré que los voy a dejar exactamente igual. 9 puntos, un aumento. Sí me sirve. Tengo que confirmar, por eso voy a empezar a tejer. Dice que van, todo este negro van 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y 11. No me da. No me da porque no puedo hacer los aumentos en el... No puedo hacer el aumento en el negro. Pero sí lo puedo hacer en el negro. Sí lo puedo hacer. Entonces la vuelta 16 dice que empieza con 2 amarillos. 2 puntos bajos amarillos. Porque yo la vuelta 15 la terminé con los 3 rojos. Entonces estos 2 amarillos hacen parte de esta vuelta. Y digo que van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el aumento lo voy a hacer en este último punto. Ya les digo cómo queda. Muchachos, pongan atención. El aumento lo hago acá en el último negro. Ya ahorita les leo qué fue lo que hice. Y vuelvo a empezar. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Aquí no puedo hacer ningún aumento. Tengo 10 y no puedo, aunque quiera, no puedo. 10, 11, 12, 13 y acá en este punto negro que es el 14 hago mi aumento. Es la única manera para respetar las letras. Miren, acá. Para respetar las letras, para que empiece a formarse las letras. Yo estoy haciendo la clase de ayer. Gracias, gracias, gracias. Bien que estén concentradas porque sí necesitan concentrarse. Yo ahorita les voy a leer todo esto como lo estoy haciendo. Necesito concentrarme para los aumentos, así que no se asusten que vamos bien. Acabo de hacer un aumento. Acá dice que es una M. Sí, entonces dice que empiezo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el aumento lo voy a hacer 11. En el 12 es mi aumento. Es la única forma. El punto 12 va en aumento. Listo. Ahí llevo la M. Dice que va la O. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Dice que van 2 amarillos. 5, 6, 7, 7. No me gusta cómo se ve esa O ahí. Entonces, aunque llevo 7, quiero hacer un aumento acá para que se vea mejor. Ahí. Sí. Voy a hacer mi aumento ahí. Aunque solo llevo 7, pero por estética de la O, que la O se vería terrible, es la única. Entonces, la única para que la O no se vea fea, por estética, voy a hacer el aumento amarillo
aunque no me dan los puntos por estética, porque se ve muy fea la O si yo hago lo que corresponde. Listo. Vuelvo a contar a partir de ahí los 2 negros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acá me dice que sería mi aumento. Yo no puedo hacer el aumento negro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? 1, 2, me quedan 2 amarillos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer un punto más amarillo. Entonces, voy a hacer el aumento, pero amarillo negro. Yo ahorita se los leo. Tranquilos que no se me van a perder de que, profe, ¿dónde hizo el aumento? No se me preocupen. Aumento negro, amarillo. 2 amarillos. Que aquí no hice el aumento en el centro. Llevo 3. Llevo 4. Llevo 5. Seis, 7, 8, 9 y 10. Pero el aumento lo hago acá. 1, 2. Entonces el aumento lo hago en el amarillo. 2 amarillos. Para que el aumento no me quede así raro, puedo hacer en el último negro el aumento y amarillo sobre amarillo. Para que se conserve como la línea blanca acá. Increíble que parezca tan difícil y es tan fácil. Miren, muy fácil. Voy a terminar acá con el azul y les leo todo lo que he hecho hasta acá. ¿Listo? Porque por acá se ve un poco el rojo. Por acá se ve un poco el rojo, pero tampoco puedo alarlo tan fuerte. Siento que lo alé fuerte. Y no quiero que el rojo por nada del mundo se recoja. Bueno, yo donde voy con mis hilos hermosos, porque estos hilos se me vuelven una recocha cuando no los estoy trabajando todos. Entonces vuelvo a agarrarlos todos. Listo. Nos vamos para la tarea. ¿Qué fue lo que hicimos? 2 puntos bajos amarillos y tejí 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos negros. 5 puntos bajos negros. Y acá tejí un aumento negro amarillo. Un aumento negro amarillo. ¿Listo? Y tejí 1, 2, 3 amarillos y 2 negros. 3 puntos bajos amarillos. 2 puntos bajos negros. 3 puntos bajos amarillos, 2 negros. 3 puntos bajos amarillos, 2 puntos bajos negros. 3 puntos bajos amarillo, 2 puntos bajos negros. 2 puntos bajos amarillos, 1 punto bajo negro. Acá un punto bajo negro, porque el otro que hice es un aumento negro amarillo. Un aumento negro amarillo. ¿Listo? 2 puntos bajos amarillos, 2 negros. 2 puntos bajos amarillos, 2 puntos bajos negros. ¿Listo? Un punto bajo amarillo y 1, 2, 3, 4 puntos bajos negros. Un punto bajo amarillo, 4 puntos bajos negros.
un punto bajo amarillo, un punto bajo negro, porque este que hay acá es un aumento negro amarillo. Un aumento negro amarillo. ¿Listo? El de acá. 2 puntos bajos amarillos y 2 negros. 2 puntos bajos amarillos, 2 puntos bajos negros y un aumento amarillo. Este fue mi aumento amarillo para que estos negros no se vieran raro y esta hoja se vea linda. Entonces, este es un aumento amarillo. 2 puntos bajos negros, 3 amarillos. 2 puntos bajos negros, 3 puntos bajos amarillos. 2 negros, 2 amarillos. 2 puntos bajos negros, 2 puntos bajos amarillos. Y acá un aumento amarillo negro. Un aumento amarillo negro. Este. Un punto bajo negro. Un punto bajo negro. 2 puntos bajos amarillos. 2 puntos bajos negros. Y 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos amarillos. Y un punto bajo negro. Un punto bajo negro. Y acá un aumento negro amarillo. Un aumento negro amarillo y termino con un punto bajo amarillo. Ahí estoy terminando la frase Colombia. Colombia. Pero no estoy terminando la vuelta, ¿ok? Entonces seguimos. Este apuntecito tan cortico que acabo de hacer solo es de la frase Colombia, porque no puedo dejar, pues, o sea, seguir sin explicarles eso, porque yo siento que el chiste de esta mochila son estos detalles. Ahí para arriba, no, muchachos, no pasa nada, pero el chiste es estos detalles. Acabo de hacer el aumento negro-amarillo, entonces llevo un punto que es el amarillo solo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y voy a hacer mi aumento. ¿Listo? Un aumento. Que es más o menos, no, de hecho puedo hacer 10. Tengo un amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hagamos el aumento acá. Sí, podemos hacer 10 y el aumento. Este lado yo siento que no se presiona tanto, pero tenga claro, hice un amarillo y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 azules antes del aumento. 9 puntos bajos azul, un aumento azul. Pero a partir de ahí voy a hacer 10 puntos bajos azul, un aumento azul. ¿Listo? Son 10, no 9, porque es que yo conté el amarillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el aumento azul. ¿Listo? Miren. Miren esa preciosura. Y volvemos. 10 puntos bajos azules, un aumento azul. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un aumento azul. Listo. 10 puntos bajos azul, un aumento azul. Súper bien, ¿no? Súper bien y súper hermosa se ve. Me estaban preguntando que si servía para cualquier equipo, cualquier país. Sí, claro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el aumento. Listo. Hasta ahí. 10 puntos bajos azul, un aumento azul. Y dice que termino con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos azules. 7 puntos bajos azul. ¿Listo? 7 puntos bajos azules y ya voy a seguir con los amarillos, con los rojos. Ya voy a seguir con los rojos. Listo, ahí los estiré porque no me gusta que se vean. Y por acá siento que se veía. Él está plano. Si usted hace la gracia que yo acabo de hacer, de alar los hilos y ve que se le recoja, que se recoge, acomódelo porque él está plano. Con los aumentos que nosotros le hemos hecho, esto está plano, tiene que estar plano. Nosotros íbamos en 155 puntos. Ahorita debe tener 155, 165, 175, 180 puntos más o menos debe tener. Terminando esta vuelta queda más o menos de 180 puntos. ¿Listo? Ya a esta altura yo empiezo a calcular los puntos. No es tan importante para mí por la mochila que voy a hacer, que no es múltiplo, pero sí me gusta tener una idea. Bueno, llevo 7 y es 10 puntos un aumento, entonces 7 azules, volvemos con el rojo, porque donde va rojo, va rojo. Entonces llevo 7, 8, 9, 10 y el aumento. Porque yo de hecho en esta vuelta yo digo que no necesitaba tantos aumentos, porque sí me toca hacerlo, porque acá lo hice. Entonces si yo acá hago por ejemplo una vuelta sin nada de aumentos, yo puedo dar toda la vuelta sin aumentos. No lo voy a hacer porque no quiero que se encoque. Pero entonces como acá me obligué a hacer aumentos para que las letras empiecen a quedar lindas, aquí en los otros colores también me toca. O sea, no es de que yo pueda hacer aumentos en una mitad y en la otra mitad. No, no, jamás. Súper bien, profe, acá tomando nota. Perfecto, perfecto. 7, 8, 9, 10, el aumento y vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el aumento. Voy a confirmar cuántos rojos hice, ya sé que azules son 7, 1, 2, 3, 3 rojos y el aumento, 3 puntos bajos rojos, un aumento rojo, 10 puntos bajos rojos y acabo de hacer un aumento rojo. Listo, voy muy bien. Yo creo que ahorita les voy a hacer la palabrita y yo creo que esto ya lo entendieron ustedes cómo van el aumento. Se los dejaría como tarea a ver cómo les va. De todas maneras, si tienen dificultad, no se preocupen que el lunes antes de empezar yo leo perfectamente cómo termina la vuelta 17. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vuelve el aumento. Listo. Entonces tenía 7, 3 rojos, un aumento rojo, 10 rojos, un aumento rojo y acá vuelvo a hacer 10 puntos bajos rojos y un aumento rojo. Acabo de hacer acá. Vuelve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un aumento rojo. Entonces vuelven 10 puntos bajos rojos, un aumento rojo. ¿Listo? En este momento estamos en la vuelta 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el aumento rojo. ¿Listo? 10 puntos bajos rojos, un aumento rojo. Y dice que termino con 2 puntos bajos rojos, 2 puntos bajos rojos. ¿Listo? Acá. Esto sí es la vuelta, o sea, aquí terminé la vuelta 16. No terminé la frase, sino toda la vuelta 16 completa. Vamos a alar mis hilos, que en este caso siento que se ve mucho el azul y el negro. Yo digo que mucho, pero eso no se ven casi nada, pero no, me gusta. Me gusta alarlos. Ahí, que no se vayan a recoger por nada del mundo, que quede plano, que quede lindo. Listo. Empezamos la 17. Y dice que la 17 la empiezo con los 2 amarillos. Acá. 1 y 2. La vuelta 17 se empezó con 2 puntos bajos amarillo. Listo. 2 puntos bajos amarillos. Y dice que voy en la vuelta de la A. Bueno. Volvemos acá. 2 puntos bajos negros. 1, 2. Tengo 2 rojos, 2 amarillos, son 4, son 6, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volvemos. Vamos a hacer los aumentos. 11 y acá 12 y el aumento. Listo. El aumento ahí en los amarillos. Un punto amarillo. Los 2 negros. Yo voy a tratar de que sean 12 y un aumento para que no llenarlo tanto de aumentos, pero eso lo vamos viendo si sale. 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, ¿dónde está el color negro? 6, 7, 8, no, esa vez no se ve linda así. No, esa vez no se ve bonita. Esperen, ya ahorita les digo que conté, porque no, esa vez no me gusta así.
El aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora sí. 8, 9, 10, 11, 12. Listo, 12 y el aumento. Y vuelve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el aumento. Y vuelve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y acá ya quedó el aumento, 13 y ahora sí hago el aumento. Listo. Y vuelve 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12 y el aumento amarillo. Listo. Y termino con 2 negros y 2 amarillos, que es el apunte que ustedes van a tener que conservar. 1, 2. Miren lo hermoso. Súper genial, ¿cierto? Bueno, vamos a tomar el apunte. Entonces dice que la vuelta 17 son 2 puntos bajos amarillos, 2 puntos bajos negros, 2 puntos bajos amarillos, 2 puntos bajos negros. Acá dice 2 puntos bajos amarillos, un aumento amarillo, un punto bajo amarillo, 2 puntos bajos negros, 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos amarillos,
1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos negros. Un aumento amarillo. 2 puntos bajos amarillos. Yo que es que negros. 2 puntos bajos amarillos. Ahora sí, 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos negros. 2 puntos bajos amarillos. 4 puntos bajos negros. Un aumento amarillo. 2 puntos bajos amarillo. 2 puntos bajos negros. 2 puntos bajos amarillo. 2 puntos bajos negros. 1, 2, 3. 3 puntos bajos amarillos. 2 puntos bajos negros. Un aumento amarillo. 2 puntos bajos negros. Ve, amarillos. Amarillos, estoy chiflada porque es que son amarillos. Ojo con eso, muchachas. Acá. Ahora sí van 2 puntos bajos negros. 2 puntos bajos amarillos. 2 puntos bajos negros. 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos amarillos. Un aumento amarillo. Y 2 puntos bajos negros. Terminando este pedazo con 2 puntos bajos amarillo. ¿Listo? A partir de acá, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A partir de acá voy a hacer 12 puntos bajos, un aumento. 12 puntos bajos, un aumento. 12 puntos bajos, un aumento. Ya saben que si termina acá el aumento y les queda 2 azules, esos cuentan. Serían 2 azules más 10 rojos, 12 el aumento. Y así sucesivamente. Si a mí se me llegase a olvidar, muchachas, el lunes que tengo que leerles esta mitad, porque yo tengo que tener esta tarea ya terminada hasta acá, me dicen, por el amor de Dios, me dicen, profe, usted no leyó, porque yo siento que en la clase de hoy de la página yo no leí el pedacito. No, yo sí lo tuve que haber terminado de haber leído. Sí, yo sí, porque si no las chicas me hubiesen recordado. Entonces yo no voy a tomar más apuntes, sino hasta ahí, los 2 amarillos, para recordar cuando lea que me falta terminar la vuelta 17 por esto. Entonces, 12, ya aquí llevo 2, 4, entonces sería 5, 6, 7, 8, 9, 10 de los azules hasta completar 12, el aumento azul. 12, un aumento azul. 12, un aumento azul. Acá lo mismo, si termino antes, entonces que me quedaron 3 azules, son esos 3 más rojos para 12 y un rojo. 12, un rojo. 12, un rojo hasta acá. Pues muchachos, yo creo que esto iba bien, ¿cierto? Ya han entendido, yo veo que van bien. Gracias por la compañía, gracias por acompañarnos y por tejer con nosotros. Esta mochila va a quedar muy hermosa. La idea es que quede más o menos entre 200 puntos, 200 algo. No estoy muy segura cuántos, pero vamos por buen camino. Chicos, hasta mañana, hasta el lunes. Sábados, domingos no hacemos en vivos en YouTube, entonces ya hasta el lunes. Que Dios los bendiga. Gracias por la compañía. Compartan el en vivo.